Muy buenas tardes, muy buenos mediodías, según la hora en que lo estén mirando. Nos encontramos aquí nuevamente en Siempre Literatura, el espacio virtual de la librería Liliana Bodoc, de la ronda lectora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Estamos leyendo ya hace un tiempo la novela indigenista de Rosario Castellanos, Balún Canal. Recordamos, repasamos que estamos en la segunda parte, que podemos decir que es la parte más histórica, la parte donde hay un narrador omnisciente y otras narradoras que aparecen para mostrar una polifonía, ¿no? una manera coral, sobre todo de darle voz a la subalteridad en cuanto a las mujeres indígenas. Y en este sentido, Rosario Castellanos, además del trazado de la novela indigenista, en este debate violento, ¿no? Entre blancos y ladinos ¿no? y indígenas, todo ese universo, en el transcurso de la reforma agraria en 1936 en el gobierno de Cárdenas, le va dando voz a personajes que han estado muy acallados en la literatura, por supuesto en la sociedad. Y en el capítulo que dejamos, el capítulo tercero, la semana pasada, justamente la presencia de dos personajes que han cambiado el rumbo también de la novela, que son Felipe y Juana, ese matrimonio de indígenas. Felipe es un líder, ya se ha enfrentado a César, ¿no? al papá de la niña, y a su vez Juana presenta una faceta especial de una mujer indígena sin maternidad, que también es una característica de esa intención de Rosario de mostrar la otredad de las mujeres, en el sentido bien de Beauvoir, en este segundo otra sexo. Vemos aquí que ha quedado latente, muy latente, este modo, esta pareja, y este modo de sentir las preguntas sobre el liderazgo, sobre si efectivamente la gente lo va a seguir a Felipe, sobre si va a tener consecuencias la discusión, o por lo menos dónde ha puesto él la discusión con César, ¿no? César Argüello, el dueño, el patrón. Y nosotros habíamos terminado esa inquietante escena, porque realmente casi era cine, ¿no? Era teatro y era narrativa, mostrando la otredad de Juana. Y ahora ya había aparecido, que yo había leído y dejado ahí como un suspense, porque venía como otro clima, sobre todo en la novela. Patrona, avisan desde afuera a Zoraida, ¿no? Vienen los custitaleros, que son estos comerciantes o vendedores ambulantes que proveen, ¿no? Y que llegan en este caso a la hacienda. La criada entró corriendo a la ermita, cubriéndose la cabeza con el delantal. Ya voy, contestó desganadamente Zoraida. Vienes, Ernesto, si quieres comprar algo, pide que lo apunten en nuestra cuenta. Vaya usted, la alcanzaré luego, ¿no? Le autoriza a Ernesto tener como una cuenta corriente con los custitaleros, estos que han llegado en este momento. Zoraida salió a la majada. Allí se habían congregado ya las otras mujeres, dejando en los trojes las mazorcas a medio desgranar, ¿no? Va mostrando en detalle todo el trabajo, todo lo que están haciendo estas mujeres. En el gallinero los pollitos piando de hambre, en la cocina los tasajos de carne salada al alcance del gato. Zoraida lo sabía, pero no les hizo ningún reproche ante la llegada de los custitaleros. Las costumbres podían quebrarse. Haciéndose pantalla con sus tocas de manta para defenderse del reflejo demasiado vivo del sol, las mujeres fijaban sus ojos en el camino. Allí venían los custitaleros, descendiendo la última loma. Contaron hasta 8 mulas cargadas con grandes bultos envueltos en petate y palmotearon de alegría. ¿Tenés dinero vos? He estado juntando todo el año en este momento, porque los custitaleros traían en aquellos enormes baúles forrados un caudal inagotable de objetos, calderas de latón, panzudas, relumbrosas, molinillos de asta fina y larga, peroles de cobre bien pulido, para las mujeres gargantillas de coral, listones anchos, varas de percal y de yerbilla, polvos de enamorar,
Para los niños, confites teñidos de rojo con un grano de anís en el centro, trepatemicos peludos, maromeros nerviosos y machetes, en cuyo filo culebrea el escalofrío, y fajas tejidas y sombreros de palma con un espejo incrustado para los hombres. ¿Desde dónde vendrán? De Ocosingo tal vez, o de San Carlos, no, de más allá de Comitán. Porque estos comerciantes que radican en San Cristóbal, en el barrio de Custilali, del que toman el nombre, recorren todos los climas, todos los lugares de Chiapas, llevando su figura pintoresca, su acento cantarín, su habla rebuscada, su utilidad de hormigas acarreadoras. Un querén se precipitó a abrir el portón de la majada. Los custitaleros desmontaron del anca de sus bestias antes de atravesar el umbral. Envueltos como siempre en sus gruesas frazadas de lana, avanzaron pisando fuerte para sacudir sus zapatos. Con una varita se quitaron las mostacillas que se les habían pegado a la ropa antes de acercarse a ofrecer sus respetos a Zoraida. Después pidieron un lugarcito y autorización para vender su mercancía. Rezagada entró una mujer que venía montando una hermosa mula blanca. Envolvía su cabeza y velaba su rostro con una chalina transparente. Su vestido era de paño de buena calidad, y cuando quiso bajar de la cabalgadura, uno de los custitaleros puso las dos manos entrelazadas para que le sirvieran como estribo. Ella posó allí los pies tímida y torpemente, y luego en el suelo dio un paso, dos. Sus miembros carecían de flexibilidad, entumecidos por una jornada de tantas leguas. Iba tambaleándose como los ebrios. Zoraida la observaba con atención. Encontraba un aire familiar en esta mujer y con el ceño fruncido hacía esfuerzo por reconocerla. Entonces exclamó con un acento en el que se mezclaban la sorpresa, la alarma, el reproche: ¡Matilde! Porque era Matilde la recién llegada. Al oírse nombrar se quedó inmóvil, como si la chalina no fuera suficiente. Se llevó las dos manos a la cara para cubrírsela. Uno de los custitaleros avanzó hacia el sitio donde estaba Zoraida. Con su venia, patrona, vamos a hacer la entrega de la donisa. Y otro explicó: cuando pasamos por Palomaría, la niña Matilde estuvo buscando ocasión para hablarnos. Y nos ofreció dinero si la traíamos a Chactajal. Ha usado los custitaleros de remis. Salimos a medianoche. Ninguno nos vio salir, y por si nos seguían dijimos que íbamos con el rumbo de las delicias. Dios y su Santísima Madre son testigos de que la hemos cuidado como cosa propia. No venimos a rendir malas cuentas. ¿Es verdad lo que dicen estos, Matilde? Matilde hizo un gesto de asentimiento. Todavía no podía hablar. Que ella declare si aceptamos un centavo del dinero que nos ofreció. Somos cristianos, patrona. Está bien, está bien. Ya recibirán su recompensa. Con estas palabras cortó Zoraida la conversación, y mientras Matilde, apoyada en su brazo, subía los escalones que van de la majada al corredor, el querén echó a vuelo la campana de la ermita para avisar a todos que los custitaleros iban a empezar a desenvolver sus mercancías. Ernesto oyó los pasos numerosos, rápidos, descalzos, de la indiada encaminándose a la casa grande. Titubeó un momento antes de seguirlos. Zoraida condujo a Matilde hasta la sala y la hizo recostarse en un estrado de madera. Una india de la servidumbre, contrariada por tener que permanecer aquí mientras las otras hacían ya sus tratos con los custitaleros, había traído una taza de té de asap. ¡Qué rico! Zoraida pasó su mano por detrás de la cabeza de Matilde para sostenerla. Bebe, bebe, quien quita y te haga provecho. Matilde se esforzó por tomar un trago. No, es que tengo un nudo aquí. Hace días que no puedo pasar bocado. Y dejó caer hacia atrás la cabeza como tronchada. La india salió presurosamente. Los ojos de Matilde la siguieron. No habló hasta que su figura hubo desaparecido. Son de fiar tu gente, Zoraida. Hasta donde cabe. ¿Por qué? Porque si Francisca llega a saber que estoy aquí, me matará. Acuérdense que ya nos han presentado, muy bien presentadas, a estas primas de César, ¿no? Con sus motes
machistas. Zoraida no pudo menos que sonreír. Francisca ha de estar disgustada porque te viniste sin su autorización, pero de eso a querer matarte, no, sí, me matará, me matará. Matilde estaba gritando con una voz aguda y desagradable. Zoraida se puso de pie. Estás muy nerviosa, descansa un rato, ya hablamos después. Matilde la detuvo cogiéndola bruscamente por la manga. No te vayas, no me dejes sola. Tengo miedo. ¿Pero miedo de qué, criatura? Fíjense qué dialogal que es esta parte, ¿no? Más que varias partes, salvo el momento en que charlan Ernesto con César, me llama la atención no, lo dialogal que es este momento entre las mujeres. De Rosario, la dedicatoria a los diálogos de las mujeres. Matilde la miró atónita, como si la pregunta fuera de las que no necesitan respuesta por obvias. No obstante, dijo: tengo miedo de Francisca. De Francisca, no repitas lo que yo digo como si creyeras que estoy desvariando. No estoy loca. Francisca no ha logrado enloquecerme. Zoraida volvió a sentarse junto a Matilde. ¿Por qué pelearon? No, es que no es pleito. Tú sabes cómo la respetaba yo, cómo la quería. Y aquí viene un paréntesis muy interesante también en términos narrativos, ¿no? Esta variedad de narradores que van apareciendo, estas marcas. Es como que como una parte, podríamos decir, en el teatro, ¿no? Como un secreto, podríamos decir así, en una carta, ¿no? Una cosa confesional también. Pues Francisca tomó el lugar de la madre muerta al nacer Matilde. Es como si la narradora, sabiendo que nosotros no sabemos toda la historia, tuviera la delicadeza, el detalle de contarnos más, para que cuando podamos disfrutar de este diálogo, lo hagamos con conocimiento de causa. Esa es la sensación que me da, ¿no? Esta aparición de este relato entre paréntesis. Pues Francisca tomó el lugar de la madre muerta al nacer Matilde, y desde ese día se acabaron las fiestas y las diversiones, se acabó el noviazgo con Jaime Robelo. Francisca se dedicó a cuidar a Matilde. La velaba noches enteras cuando estaba enferma, le compraba los juguetes más caros, los vestidos más bonitos. Ella misma le enseñó a leer porque en Palomaría no había otro que lo hiciera. Se habían ido a vivir durante años a la finca, a trabajar, a hacerse ricas para que Matilde pudiera comprar todo lo que le viniera en ganas, para que pudiera llevar una buena dote a su matrimonio. Pero sucedió que Matilde era un alma de cántaro que se conformaba con cualquier cosa y que no se desprendía de las faldas de su hermana. Cuando ya estaba en edad de merecer, dijo que no quería casarse, que quería vivir siempre con Francisca. Y así vivieron juntas y en paz, hasta que Romelia, separada de su marido, regresó a la casa, a ponerse como una mampara entre las dos. Miren qué interesante, porque arma un triángulo, ¿no? Con estas hermanas. Había esa armonía entre la mayor y la menor, una suerte de pacto de crianza, y la reaparición de la separada, que es re fuerte. A ponerse como una mampara entre las dos. La aturdía con su incesante parloteo, no interrumpido ni por las horribles jaquecas que padecía. Francisca la toleraba, era condescendiente con esa mujer a quien la edad no había hecho más formal ni menos voluble y frívola, pero cuando empezó a hablarse de agrarismo y de las nuevas leyes, y los indios reclamaban airadamente sus derechos, Francisca pensó en alejar a sus hermanas. Romelia aceptó de inmediato el proyecto de ir a México, y para que su viaje no pareciera una fuga, se quejó con más insistencia que nunca de sus malestares e insistió en la necesidad de consultar con los especialistas de la capital, ¿no? Ella era la jaquecosa, tenía ese mote, esa dolencia, todo eso que hablamos ya. Matilde se negó a acompañarla. ¿Cómo abandonar a Francisca en su momento que podía ser peligroso? Y ahora, apenas una semana después, Matilde estaba huyendo de Francisca como de su peor enemigo. Acá cierra el paréntesis, ¿no? Cuando estuvimos en los capítulos anteriores, en la charla entre César y Francisca, ella le manifestó las intenciones de apartar a las chicas, a su hermana, ante el levantamiento indígena y lo que para estos terratenientes va a ser un momento violento y todo eso que se viene. Estas desavenidas son pasajeras, se reconciliarán. Yo voy a recomendarle a César que medie entre ustedes. Matilde negó apasionadamente. Si te pesa haberme recibido, me voy.
nos faltará un alma caritativa que me recoja, pero volver a Palo María, nunca, óyelo bien, nunca. Era la primera vez que Matilde hablaba de este modo. Siempre había sido apocada, sumisa, dócil, y ahora se erguía como un gallo de pelea contra Francisca. ¿Por qué? En asuntos de intereses nunca tuvieron dificultades. Un hombre, no era posible. Francisca, después de la ruptura con Jaime, había rechazado a todos los pretendientes que se le presentaron. Decía con esa franqueza suya que no perdonaba ni sus propios defectos, que a ella no podían buscarla más que pensando en el dinero. Pero nunca había sido bonita y ahora además estaba vieja y a Matilde nunca se le había conocido novio. Si se había enamorado por primera vez y si Francisca se opuso a sus relaciones. En Palo María ya no se puede vivir, los indios están muy alzados. Pues saliste de las brasas para caer en el fuego, pero aquí está César, que es hombre. Francisca no es ninguna, no nos dejes, es de las de Zalea y Machete. Su cuñada Zoraida, su prima Zoraida piensa que Francisca también ocupa un lugar de varón, ¿no? Y no comprende que sea más fuerte César, ahí hay una pequeña disidencia. Los labios de Matilde se plegaron en un gesto de amarga burla. De Zalea y Machete, ¿sabes lo que hizo? Levantó el cepo en medio de la majada y a punta de chicotazos metía allí a los indios y los dejaba sol y sereno. Los que no aguantaban se morían, pero no así nomás. Antes de que murieran, Francisca los cogía y... ¿Qué? Ante la morbosa expectación de Zoraida, Matilde volvió el rostro ruborizado hacia la pared. Nada, me da vergüenza decirlo. Zoraida se puso de pie, defraudada. Pero esa mujer perdió el sentido. Hacer eso ahora que la situación está tan difícil, ¿no? Endurecer el trato hacia los indígenas en el momento en que se están rebelando. Los indios llegaron a la casa grande a amenazarnos. ¿Crees que Francisca se asustó? Les dijo que si no estaban conformes con su trato, que se fueran. Qué fácil, ¿y de qué van a vivir ustedes si los indios dejan Palo María? A Francisca no le importa. No volvió a salir a campear. Despidió a todos los vaqueros desde el corredor de la casa grande. Veíamos la sopilotada bajando a comer las reses que se morían de gusanera, los becerritos recién nacidos cayendo de enfermedad, porque no había quien los vacunara. Pero criatura, ¿dónde vamos a ir a parar? Francisca ya no salía de la casa. Dispuso que había que tapizar de negro todos los cuartos. Después ella misma clavó las tablas para hacer un ataúd, lo pintó de negro, lo puso en el lugar donde antes tenía la cama, y allí se acuesta, pero no duerme. Yo lo he visto. No puede dormir. Chan, 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 chan. Otro paréntesis. Aquellas interminables noches en vela, Matilde encerrada con llave, pendiente del más leve rumor, temblando hasta con el vuelo de los murciélagos, con el chirriar de la madera, y Francisca paseándose en los corredores, tapada con un chal negro. De pronto ese grito de terror, la persecución en el patio, entre el ladrido de los perros y el rechinar espantoso de los caballos. Al amanecer habían salido las criadas, Matilde, a buscar a Francisca. La encontraron como muerta en el fondo de los barrancos, golpeada por las piedras, lastimada por las espinas. Cuando volvió, en sí dijo que había tenido una visión. Entre los indios se corrió la voz de que la había arrastrado el Tzulum y que si no se la llevó fue porque hizo el pacto de servirle y de obedecerle. Los del Tzulum es puro cuento. Pregunta al Tisela, ¿no? Dice Zoraida, que de alguna manera también representa la modernidad. Pregúntale a Francisca, dice que lo vio, que hablaron. Son mañas para que los indios le tengan miedo. Los indios llegan a consultar con ella y al que le dice tal cosa va a suceder, sucede. Chan, 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 chan. Otro paréntesis. Había un tal Emilio Jatón, me encanta cómo está narrado este capítulo, ojalá lo disfruten igual que yo. Es muy transgresor, ¿no? Había un tal Emilio Jatón, le dijo, no vas a llegar sano a tu casa. Y en el camino le agarró una gran congoja y como mal de corazón y cayó desvanecido. Entre 4 lo llevaron cargado a su jacal, allí se estuvo semanas, tendido en un petate, agonizando, hasta que le mandó un bocado a la patrona y le rogó que viniera a curarlo. Entonces Francisca preparó
un bebedizo y se lo dio a tomar, el indio se alivió con la mano y ahora estaba sirviendo de semanero en la casa grande. Y dice la Zoraida, San Caralampio bendito, ya supliqué de rodillas, le supliqué a Francisca que nos fuéramos a Comitán. Tenemos dinero ahorrado, podemos comprar una casa, una tienda. Pero Francisca me contestó que si volvía yo a decir algo semejante me iba a hacer daño a mí también. Francisca tenía los ojos vidriosos, siguen contándonos al oído todo esto que ha pasado. Detalles. Tenía los ojos vidriosos al proferir estas amenazas y desde entonces miraba a Matilde con recelo y la ahuyentaba para recitar a solas conjuros y maldiciones. Y acá vuelve el diálogo entre las primas. Qué templada fuiste de aguantarte. Cuando se lo digas a César, te va a regañar por no haberte venido desde el primer momento. ¿Y cómo iba a venir yo? No es mi casa. Tienes más derecho a estar aquí que yo. Zoraida lo dijo, y le dolía que fuera verdad. Esta casa perteneció a los abuelos de Matilde, no era ni una advenediza, ni una extraña, mientras que ella dijo para disimular su despecho. Ven conmigo, ven, vamos a ver que te preparen tu cuarto. Al abrir la puerta apareció en el vano la figura de Ernesto. No se turbó de que lo encontraran allí. Soportó la mirada inquisitiva de Zoraida sin inmutarse, como si no lo hubiera sorprendido escuchando. Qué hipócrita bastardo tenía que ser. Capítulo 6. Sigue este coro de voces femeninas, ¿no? Las distintas subalternidades de las mujeres, cómo se van poniendo, ¿no?, en crisis, cómo van tomando distintos lugares, cómo se van develando, se va corriendo el velo sobre la naturalización de estos roles, de estas sumisiones que tienen las mujeres blancas e indígenas. Juana ya, ¿no?, la mujer indígena la dejamos la semana pasada. El capítulo 6, es muy triste ser huérfana. ¿Cuántas veces se lo dijeron a Matilde acariciando su cabeza como con lástima? Esta niña se va a criar a la buena de Dios, igual que el zacate, porque Francisca, la segunda madre, es muy joven todavía y se casará. Y la criatura vendrá a ser como un estorbo, y si Francisca no se casa, peor, en esta familia no habrá un respeto de hombre. Fíjense que como que el relato vuelve, de alguna manera altera la temporalidad, y para profundizar en lo que le está sucediendo a Matilde en este presente de la segunda parte, va a ser un relato otra vez hacia atrás, recordando cómo ha sido la infancia de estas niñas, estas jóvenes, la juventud, la orfandad, a la manera de cómo nos contaron a Zoraida, ¿no? Y la situación de su madre sola, criando hijos, cómo César la eligió, cómo ella pasó de ser una niña muy humilde a transformarse en una mujer sin poder, pero con esa autoridad dentro, doméstica, que también le va a ir dando a ella estas ínfulas, y que va a ser algo de lo que va a agrietar su forma de ser, y que después esto va a tener impacto en la niña, y por supuesto la parte autobiográfica de la novela en relación con la historia de Rosario y su mamá, ¿no? Rosario Castellano y su mamá. Matilde se iba cabizbaja, con una palabra zumbando a su alrededor. Huérfana, huérfana, ¿no? Todo el mundo le proyectó su lástima mientras creció, siempre. Las visitas eran malas, le decían eso porque creían que estaba sola, que no tenía a nadie. Sabían que el único retrato de su madre, que estaba en la sala, estaba colgado tan alto que ella, Matilde, no alcanzaba a mirarlo ni aún subiéndose a una silla, y que desde abajo el vidrio quebraba la dirección de la luz en un reflejo que hacía borrosa, irreconocible la imagen. Pero ella tenía un secreto, su refugio. Lo descubrió un día, por casualidad, en el cuarto de los Trevejos. Había un armario grande y adentro, meciéndose en sus ganchos, albergando bolas de naftalina para preservarse de la polilla, estaban los vestidos que pertenecieron a su madre. Matilde buscaba aquel lugar cuando estaba triste. Cuando Francisca le regañaba por haber hecho alguna travesura, cuando llegaban a visitas a pronosticarle desgracias, iba, abría el armario, se metía, se encerraba, y estaba allí horas y horas mientras los demás la llamaban a gritos. La buscaban en la huerta, en la cocina, en los corrales. Y se estaba ahí horas y horas respirando aquel olor a desinfectante, bien guardada contra las amenazas de fuera, bien protegida por aquel regazo oscuro.
Se quedaba dormida, hecha un ovillo en un rincón, fatigada de haber llorado tanto, una vez que la despertó una mano puesta sobre su hombro. Era Francisca. Sin pronunciar una palabra, tomó a Matilde entre sus brazos, besó sus párpados húmedos todavía, pero esa misma tarde ordenó que vaciaran el armario y dio regalada la ropa a los pobres. Niña Matilde, necesito una tapa de panela. Sobresaltada, Matilde desató el llavero que llevaba prendido a su cinturón, ¿no? Le pidió las llaves para que llevarse la ropa de la mamá, pensando que era negativo esto, ¿no? Siempre dictaminando de afuera, imposibilitando los duelos, violentando la intimidad de las mujeres y sus sentimientos. Es maravilloso, estos capítulos son extraordinarios en ese sentido. Sobresaltada, Matilde desató el llavero, fue a la despensa, pues Matilde se había hecho cargo del manejo de la casa. Disponía lo que iba a hacerse para comer, daba los víveres a la cocinera, estaba pendiente del aseo de las habitaciones y ella misma se encargó de remendar la ropa. ¿Cómo se reiría Francisca si la viera? Porque Matilde siempre fue perezosa. Le gustaba acostarse en la hamaca el día entero, sentarse allí pensando. Era siempre en una fiesta. Matilde estaba sentada bajo una lámpara de cristal. El ruedo de su vestido se derramaba a su alrededor y ella tenía una copa en la mano. Había música. Una orquesta tocaba un vals y las parejas bailaban. Matilde tenía los ojos bajos, por modestia. Alguien la había elegido desde lejos y venía a invitarla a bailar. Ella veía primero sus pies, calzados de charol, y luego el traje de cachemir fino y la camisa blanca, y el nudo de la corbata bien hecho. Y cuando iba a verle el rostro, un grito, miren el sueño, por la soledad de Matilde. El aletear de los gavilanes rondando el gallinero, una puerta cerrada por un golpe de viento, algo la despertaba. El rostro de ese hombre, el que iba a llegar, al que estaba destinada, se le ocultó siempre como se le había ocultado el rostro de su madre. Cierra el paréntesis. Pero aquí, en Chactajal, era distinto. Por eso Matilde estaba en casa ajena y tenía que agradar. Por eso Matilde se afanaba en cumplir bien las obligaciones que se había impuesto. Porque temía que la malmiraran por estar recibiendo un favor sin merecerlo. Al principio tuvo la esperanza de que Francisca, asustada al verla partir, volvería en su juicio y vendría a buscarla. Adivinaba en la lejanía del camino la figura de la hermana mayor, su sombrilla de seda oscura, pero Francisca aceptó la separación sin una palabra de protesta, sin hacer la menor tentativa por averiguar el paradero de Matilde. Cuando quedó sola se encerró en los cuartos tapizados de negro de Palomaría, negándose a ver a nadie y a hablar con nadie, excepto a los indios que reconocían sus poderes y que acudían a ella en la solicitud de consejo. Una transformación que hace Francisca muy impactante, ¿no? De estar habitando la modernidad, de ser como jefa de familia, a iniciar como un camino espiritual de conexión con la cosmovisión indígena, con la capacidad de ver, ¿no? Todo esto que está negado en la cultura, inclusive perseguido en la cultura blanca. Los viajeros a los que no dio hospedaje fueron los que hicieron correr de finca en finca y en Comitán y hasta en San Cristóbal, donde Francisca tenía parientes, su fama de bruja, ¿no? El mecanismo del poder para evitar que las mujeres se conectaran consigo mismas, con que ustedes ya lo conocen, ¿no? El terror y la quema y etcétera de brujas en las mujeres con sentimientos, disidencias, vidas no naturalizadas a los modelos, bueno, todo eso. Miren cómo Rosario lo trabaja aquí, qué emotivo, qué interesante los personajes femeninos. Pobre niña Matilde, venir a parar en Salera después de ser patrona. Matilde sonrió resignadamente. De estos cambios de la fortuna, de estas traiciones súbitas e inexplicables, está vestido el mundo. Esto lo voy a releer, ¿no? Porque esto de no tener lugares fijos, ¿no? De que los personajes estén también, esto que hablábamos, destinados a ciertas tragedias donde lo que se ve primero no es, hay muchos velos y hay unos destinos que se van a torcer.
también con esto Rosario trabaja deconstruyendo los estereotipos, las formas fijas, los modos de ser mujer, ¿no? Mujer, en este sentido también la conexión con Beauvoir, no, mujer no se hace, ¿no? Y todo esto está también entramado, trabajado, volcado, podríamos decir, en cómo van cambiando, cómo se van dando los personajes femeninos. Por eso lo quiero releer, para que nos quede ahí resonando. De estos cambios de la fortuna, de estas traiciones súbitas e inexplicables, está vestido el mundo. Una criada platicando con ella como su igual, sintiendo una compasión que Matilde aún tenía que agradecer. Esta idea de la rimada también, que aparece con que Matilde, a pesar de haber sido dueña de las tierras, sin embargo llega aquí y al ser mujer y al tener al haberse escapado de su lugar, es tratada como si fuera una igual por las criadas y no tan bien o no con tantos derechos en la casa por la familia Argüello, por sus parientes. Porque jamás estuvo tan desamparada y tan sola. El muerto y el arrimado a los 3 días apestan, niña Matilde. Sí, era verdad. Matilde se sentaba en la orilla del estrado, presta a huir, a correr a la menor insinuación de que su presencia sobraba en esta casa, pero ¿a dónde iría? Y entonces no se le alcanzó más que tratar de ocultar su presencia para no dar molestias a los demás, ¿no? Pasar desapercibida, invisibilizarse para poder estar allí. La hora de comer, que era cuando todos se reunían, significaba para ella una tortura. Con el pretexto de vigilar el servicio, no se sentaba a la mesa. Las primeras veces su conducta les pareció extravagante y la instaban a que los acompañara, pero luego fue volviéndose natural el hecho de que Matilde comiera después en la cocina con la servidumbre, y aún allí los bocados se la atragantaban. No podía bajarlos. Desalentada, retiraba su plato. ¿Para qué se va usted a resmoler de balde, niña Matilde? Mejor pídale usted a don César que le dé una soplada, y así se averigua su voluntad. Matilde siguió el consejo, y una tarde, cuando estaban todos cesteando en el corredor, se acercó a ellos, llevaba un frasco de aguardiente en la mano. César, como eres el hombre de la casa y el principal, vine a pedirte un favor, le dice. ¿Sí? Estoy azarada de estar aquí, miren qué hermoso el uso del azar, y es necesario que me sople para que se me bajen los colores y yo quede en paz. César respondió gravemente que no pusiera nada en su corazón, tomó la botella que le ofrecía Matilde, la destapó, se llenó la boca con un sorbo de aquel trago fuerte. Matilde cerró los ojos al recibir en plena cara la rociadura, el alcohol le ardía en los párpados, pero había borrado su vergüenza, la reconciliaba con los dueños de la casa, cuya voluntad ya le era conocida. Podía sosegar. Esa tarde estuvo con sus primos, fueron juntos a bañarse al río. Cuando regresaron se sentaron en la majada a cantar porque Ernesto sabía tocar la guitarra y tenía buena voz. Mira que el ritual de aceptación del jefe, ¿no? del dueño de casa, que le permite a ella dejar de sentirse marginada e empezar a integrar. Y bueno, va a empezar a intimar con los primos, la prima, el primo, con Ernesto, ¿no? De una cajita de cedro que trajo consigo de Palo María, Matilde sacó un manojo de hierbas, las ocultó bajo el delantal y fue a la recámara de Ernesto. Arreglarla era una tarea que no encomendaba a las criadas. Son tan torpes, dejan el polvo entre las junturas de los ladrillos, revuelven los papeles, se olvidan de cambiar el agua de los floreros. Matilde recogió las sábanas que habían estado asoleándose en el petril de la ventana y las sacudió enérgicamente antes de estirarlas sobre el colchón. Después tendió las cobijas y bajo la almohada metió el manojo de hierbas que había traído. ¿Por qué inventó usted esa mentira, Ernesto? Matilde estaba roja de sorpresa, su acento se elevó apenas por encima del timbre habitual. Quería expresar su dignidad ofendida, pero no había tenido tiempo de apartar la mano de la almohada y estaba temblando como si la hubiera sorprendido en una falta. ¡Qué mentira! Que usted vino a Chactajal huyendo de su hermana. Usted no vino huyendo de nadie, usted vino buscándome a mí. Sí,
Ahora estaba segura. Ernesto la había visto colocar las hierbas bajo la almohada. Con la fuerza que da la desesperación, Matilde se atrevió a replicar. ¿Con qué derecho viene usted a insultarme? Yo no le he dado ninguna confianza. No me hables en ese tono, Matilde. Ah, además me está tuteando. ¿Y por qué no? Matilde golpeó el suelo con un pie, colérica. No somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Tú estás aquí de arrimada lo mismo que yo. Estoy en la desgracia, es cierto, pero hay cosas que ninguna desgracia me puede arrebatar. ¿Qué cosa? Yo soy Argüello. Yo también, pero mal habido, le dice a Ernesto. Chan, 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 respondió instintivamente, sin pensarlo, sin intención de ofender, y ahora Matilde callaba, horrorizada de haber sido capaz de pronunciar esas palabras, pero ella no tenía la culpa de veras, Ernesto la había obligado. ¿En qué forma había ella provocado a Ernesto para que viniera a sacudirla con esa violencia, con esa brutalidad, con ese odio? Y él dice, nací marcado, no tengo delito, pero nací marcado. El señor cura no quería admitirme en su escuela porque era yo hijo de un mal pensamiento. Mi madre tuvo que humillarse para que el señor cura consintiera en recibirme, pero no me permitía sentarme con los demás, en un rincón aparte, porque las señoras protestaban de que sus hijos estuvieran revueltos con un cualquiera. Yo era más listo que ellos, yo me sacaba las primeras calificaciones, pero a fin de año el premio no era para mí, era para otro, para el hijo de don Jaime Robelo, porque yo soy un bastardo. ¿No has oído cómo lo gritan los niños? Bastardo, bastardo. Matilde estaba conmovida y suavemente replicó, déjame ir, Ernesto. ¿No te divierte lo que te estoy contando? No, no. Entonces es verdad que me quieres. Matilde se echó a llorar y Ernesto la atrajo hasta su pecho. Las lágrimas le empapaban la camisa, calientes, abundantes. Sí, es verdad. No podía estar yo equivocado, lo noté desde la primera vez, por la manera como me miraste. Matilde se desprendió con lentitud del abrazo de Ernesto. Estás desvariando, déjame ir. ¿Por qué? Matilde se aproximó a la ventana y como quien se desnuda gritó. ¿No te das cuenta? Mírame bien, mírame. Mira estas arrugas, soy vieja, Ernesto. Podría ser tu madre. Se retiró para defenderse de la luz y acesante, con la espalda pegada a la pared, como un animal acosado, esperó. Ernesto no comprendía el dolor de estas palabras, el desgarramiento de esta confesión. Veía solo la resistencia opuesta a su voluntad. Veía que esta mujer escapaba de su dominio, que no había podido subyugarla, que había fracasado. No digas el nombre de mi madre, no te atrevas a compararte con ella. El rostro de Matilde estaba rígido, bañado de una absoluta lividez. La obstinación de su silencio enardeció aún más a Ernesto. ¿Te crees mejor que ella, más honrada? ¿Por qué? Porque preferiste secarte en tu soltería que sacrificarte por un hijo. Ella se ha sacrificado por mí y yo no me afrento de que sea mi madre, no me afrento de que nos vean juntos en la calle, aunque vaya mal vestida y descalza y aunque esté ciega. Ernesto se dejó caer en una silla con su pañuelo, se limpió el sudor que le corría por las sienes. Se estaba volviendo loco. ¿Por qué se había dejado llevar así? ¿Qué necesidad tenía esta mujer de presenciar el conflicto que lo torturaba desde que nació para que saliera después a contarlo con los demás y entre todos se burlaban de él? Alzó los ojos brillantes de rencor. Matilde se había vuelto de espaldas para no verlo y dijo, debajo de la almohada hay un manojo de hierbas. Son para dormir bien, para tener buenos sueños. Miren, me hizo saltar las lágrimas. Empezó a caminar hacia la puerta, pero Ernesto se puso en pie de un salto y le alcanzó. Usted las puso allí, ¿por qué? Matilde esquivó su mirada. Porque no quiero que sufras. Los labios de Ernesto se posaron en su mejilla y fueron borrando las arrugas una por una. Volvió a ser joven como antes, como cuando se sentaba bajo la lámpara de cristal, sosteniendo una copa entre su mano, amortiguados por la música de la orquesta. Se acercaban los pasos. Miró primero los zapatos, eran viejos. Los pantalones, acá recuerden el sueño. Los pantalones remendados, el cuello de la camisa abierta, sin corbata. Y por fin el rostro de Ernesto. Su mano soltó la copa que fue a estrellarse contra el suelo. Charán. Fin de este capítulo.
Miren qué preciosa historia de amor nacida desde las marginalidades, ¿no? Como dos marginalidades, ¿no? Se encuentran, se develan, se enamoran. No hay mucho para agregar, ¿no? La verdad que ha sido muy intenso. A mí me saltaron las lágrimas, me emocionó mucho, me conmovió. Este encuentro, un encuentro completamente inesperado, que a los dos les revela la magnitud de su dolor, de su marginalidad, de su opresión. Bueno, acá queda por esta semana, siempre literatura, la ronda lectora virtual en la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYA. Gracias por acompañarme, la verdad. Gracias por escribirme, por comentarme, por estar tan atentas. La ronda se ha hecho más inmensa y además más importante, creo, en la virtualidad porque nos acompaña en momentos difíciles, en momentos de crisis, de incertidumbre. Entrar en clave de Balún Canán es maravilloso. Gracias y hasta la semana que viene.